Ya, buenas tardes, estimada estudiante. Vamos a dar comienzo a la grabación y vamos a pasar la asistencia primero y vamos a continuar después con la presentación del PPT de la semana número 9. Camila, ¿está presente? ¿No? Stephanie, Profe, aquí estoy. ahí está la Steffi. Talía Araneda, Presente, profe. Fernanda Araya, Presente, profesora. Profesora Camila igual. ¿está la Camila? Ahí está, perfecto, gracias. Presente, profe, disculpe. Ok, no te preocupes. Rosa Arce, ahí está la Camila. Rosa Arce, ¿está la Rosita? No la veo. Zapka, ¿no? Débora Carrera, Presente, profe. Karina Contreras, Presente, profe. Edith Contreras, Presente. Pamela Contreras, Presente, profesora. Carolina Cornejo, Está presente, presente. profesora. Ya, ok. Naomi, ahí la vi. Presente, profesora. Nicole Díaz, Nayeli Díaz, ¿está la Nayeli? No. Bárbara Donoso, Presente, profesora. Paula Figueroa, Presente, profesora. Judith Fuentes, Presente, profesora. Romina González, Presente, profe. Lorena Donoso, Presente, profe. Paulina Gutiérrez, Presente, profesora. Cintia Gutiérrez, Jocelyn Maray, ¿no está Jocelyn? Saray Menares, Presente, profe. Claudio Norambuena, Presente, profe. María Alejandra, Presente, profe. Francisca Paredes, ¿no está? Victoria Pastenes, Raquel Rojas, Camila Segues, Presente, profe. ahí está, Raquel Rojas, ya. Camila, ¿está Camila? Estefanía Salgado, Presente, profesora. Francisca Sánchez, Está presente, profesora. gracias. Bernardita Sotelo, ¿no está Bernardita? Geraldine Soto, Presente, profe. ahí está la Geraldine. Jennifer Soto, Connie Soto, Presente, profe. ok. Tabitha Tapia, Alejandro Galde, Presente, profesora. Yasmín Tarifeño, Presente, profe. Nora Ugalde, Presente, profe. Cata Maldonado, Presente, profe. Natalia Vergara, Presente. Pilar Díaz. ¿Había visto a la Pilar yo recién? Sí, presente, profe. Ya, Constanza Sánchez, ¿no? Ya chicas, de todas maneras tienen que ir avisándome porque yo tengo 34 en aula y hay bastantes asistentes acá, tienen que haber llegado después. Profesora, Sí, disculpe, Camila Sahuel la dejo presente, que no alcanza a decir. Camila. Profe. Está presente. ¿Quién más? Gracias. ¿Sandra Burdiles? Yasmín Tarifeño, espérate. Hola, profe. Hola. ¿Quién más? Nicole Díaz también, profesora, no se le escuchó cuando usted preguntó. Ella no se le escuchó el audio. ¿Y Nayeli Díaz llegó? ¿No?
Ya, chiquilla, miren, están ausentes en este momento para que ustedes me avisen después. Rosa Arce, Sapca Burdiles. Presente. Ahí está la... Ok. Ya, chiquilla. Y me falta Nayeli Díaz. Acá me falta Jocelyn Maray, Francisca Paredes, Victoria Pastenes, Bernardita Sotelo, Jennifer Soto, Tabita Tapia y Constanza Sánchez. Ya, a medida que vayan llegando, me avisan por favor para que no queden ausentes, chiquillas. Bien. Ya, mis niñas. Vamos a ver el PPT de ahora. PPT nuevo. Compartir. Ya. Ya, chica, entonces comenzamos con el PPT de sección 9. La semana 9 dice formas y niveles de participación de la familia en la labor educativa. Fíjense bien porque vamos a hablar acá de formas y de niveles. Recuerden que hay formas y hay niveles de participación. Ya, eso no se olviden, por eso tiene que ver para la parte de la sumativa 2. ¿Qué es lo que dice en relación a esto? Dice, el aprendizaje esperado más que nada dice comprender fundamentos para la inclusión de la familia en la educación parvularia y nivel básico inicial, que nos corresponde a nosotros. El segundo aprendizaje dice diferenciar formas y niveles de participación de la familia en la labor educativa que realizan los centros con niños y niñas, ¿ya? Para que ustedes vean de nuevo diferencia, formas y niveles. Después dice aplicar estrategias de planificación, ejecución y evaluación de actividades para el reconocimiento y fortalecimiento de las competencias parentales de las familias, favoreciendo su participación activa en el proceso educativo. Ya estos tres aprendizajes. Antes de comenzar en la clase anterior hablamos de formas y niveles de participación ya de la familia en la labor educativa, antes del término que tuvimos la semana pasada, que yo les dejé una cápsula que hablamos de la familia, del ciclo vital de la familia, ¿ya? Antes de eso se había hablado de formas y niveles de participación de la familia en la labor educativa. ¿Qué es lo que se entiende, chicas, más que nada por, ¿cómo se llama? Por formas y niveles. ¿Dónde y en qué grado, dice, los padres pueden participar en la educación escolar? ¿Qué es lo que ustedes recuerdan? ¿De qué forma habíamos hablado de como los papás o como por ejemplo, los adultos significativos podían participar, incluso hasta la familia completa, en la parte, más que nada, en la escuela, en relación a sus hijos? ¿Quién quiere comentar algo? Paulina, Nicole, Pilar. Paulina. Ya, me acuerdo que estuvimos hablando de como de experiencias de cada una. Y por mi parte era como que se hacían cosas semana a semana con la profesora, como entrevistas con papá, mamá, y iba a estar mi mamá, me acuerdo de la entrevista, como para saber cómo iba el niño y que nosotros supiéramos todo lo que él estaba haciendo. Y también nos llevaban como a la sala, como que nos turnamos por papá para mirar la clase, y ellos no nos veían. Entonces nosotros realmente sabíamos cómo se portaban, la verdad. Entonces le hacía bien, porque después uno le daba como sorpresa. ¿Y esa experiencia te sirvió, Pauli, o no? ¿O tú Sí, harto, como... harto, harto. A mí y a muchos papás, yo la verdad que con mi hijo nunca tuve problema porque era bien ordenado y bien estudioso, entonces, pero había papás que decían, no, la profesora los reta, y ahí se daban cuenta que no era nada la profesora, pues, era el niñito que se portaba súper mal y que no estudiaba. Entonces igual después como que entraba el papá y el niñito así se cohibía, se cortaba, era como bien, tenía sus pros y sus contras, yo encuentro. Pero es interesante de todas Pero maneras. era bueno. Sí, 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 es importante. Eso. Gracias, Pauli. ¿Pilar? Yo creo que la familia tiene que tener un rol fundamental en la educación de los niños, sobre todo en la escolar, porque los niños, sobre todo cuando son más chiquititos, llegan como a otro mundo. Es otro es otro el nivel de interacción que tienen con sus mismos compañeras y compañeros.
Entonces puede existir bullying, pueden existir muchas cosas que si los padres no nos involucramos en la educación, al final eso a los niños los va a afectar significativamente. Entonces el rol que nosotros tenemos que tener también como familia siempre es súper activo, de estar preguntando, de estar súper involucrados en todo lo que tenga que ver con la educación escolar, asistir a las reuniones, ser lo más participativo posible. Bien, lo que dice Pilar es cierto. Por ejemplo, siempre las chicas preguntan, profesora, o de qué forma, por ejemplo, yo puedo participar dentro de la educación de mi hijo, del jardín, qué sé yo, de la sala cuna, cuando son pequeñitos. ¿De qué forma? Involucrándose, como dice Pilar. La participación de ustedes es importante, porque en el fondo para la misma educadora, para la misma agente educativa. ¿Qué pensarías tú, Pilar, por ejemplo, si tienes niños que tú no conoces a los papás, que nunca los papás han ido al jardín? ¿Qué es lo que piensas tú como agente educativo? De hecho, me ha pasado que los papás, uno los ve como una sola vez, porque no van a reunión, no nada. Entonces, igual es súper fome porque de repente uno no sabe con quién, por ejemplo, claro, uno sabe que en caso de emergencia tiene que hablar con tal persona, pero si yo no conozco al apoderado, no conozco al papá, no conozco a la familia, pasa cuando uno de repente los van a buscar al colegio, que no me acuerdo si fue acá que lo hablamos o en otra clase, que fue como la mamá no iba nunca al colegio, la profesora no la conocía, y el día en que fue a buscar a su hijo al colegio fue todo un caos porque no sabían quién era. A pesar de que era la mamá, como nunca había ido al colegio, no sabían, no podemos entregarle a los niños un extraño. Entonces tiene que haber siempre un rol activo de la familia, nosotros conocer a nuestros apoderados, porque si no, no sabemos con quién estamos tratando, no conocemos el trasfondo tampoco de la familia, de la problemática que pueden tener esos niños o niñas en su casa. Eso es verdad, chica. De todas maneras, cuando uno es mamá en el fondo, yo creo que para todas las mamás nos pasa, a las mamás primerizas que tienen los primeros hijos, uno siempre está pendiente de todas las cosas. Después cuando tiene otros hijos ya es como que deja un poquito de lado. Pero yo considero, chicas, que estudiantes, que todos los hijos merecen la misma atención. Todos los hijos. O sea, si uno va del primer hijo, al segundo hijo, al tercer hijo, si uno tiene 3 o 4, en el fondo la participación de los padres o de los adultos significativos debe ser igual para todos, ¿ya? Porque eso es importante para los niños. Los niños sienten cuando los papás van al colegio, los niños les gusta cuando van los papás. Mira, este es mi papá, mira mi mamá, qué sé yo, ella viene a verme, qué sé yo, participa. Nosotros hicimos la otra vez un estudio, ¿no? Un mini estudio de la sala con aquellos niños que los papás no iban. ¿Cómo se sentían? Y eso que eran niños de prekinder y niños de kinder, ¿eh? De 4 a 5 años. Y los niños se sentían solos, de verdad que en el fondo es como triste ver ese lado que uno nunca piensa preguntarle a un niño. Y como les digo, en el fondo es por decirle a esos apoderados, ¿sabes, señor apoderado? Usted tiene que venir al colegio a preguntar, porque los niños sienten esa soledad, que están solos. Lorena. Es que yo me acuerdo en la época del colegio, cuando estudió mi hermano, que la profesora citaba a los papás de los niños que iban mal, pero nunca asistían a las reuniones, nunca. Y después llegaba el día de la reunión de apoderado, porque la profe primero citaba a los padres individuales, y después los cita, y después hacía una reunión general, pero después preguntaba, ¿para qué llamó la profe? Por el rendimiento del niño. Y ellos nos hacían saber, nos hacían aparecer, ni siquiera para saber cómo le estaba yendo a su hijo en el colegio. ¿Y tú encuentras que es correcto? O sea, me refiero, ¿cómo tú sientes que el niño se afecta en ese sentido? Anda mal porque ve a los otros papás que vienen a preguntar cómo va el niño. Y él dice, ¿por qué mi papá no vino si la profe lo citó? De todas maneras, se siente mal. Estos canales tenemos que verlos ahora, de qué forma se pueden trabajar, de qué forma podemos atraer a esos papás. Estefanía. Sí, quería dar una opinión personal sobre los papás que no asisten a las reuniones. En mi caso, mi mamá nunca se presentó a una reunión o algún consejo de curso o algo así por el estilo en el colegio, porque ella era 24/7 full trabajo. Puro trabajo.
puro trabajo. Si ella solamente iba a inscribirme al colegio y, pucha, arréglatela sola, por así decir. Pues, yo literalmente me sentía igual que esos niños que se sienten solos, que se sienten abandonados y estando a la deriva en su educación. Yo me sentía así, porque no tenía recursos para hacer los trabajos que uno tenía que hacer en el colegio, materiales de estudio y cosas así por el estilo. Sí, recibí mucho apoyo del establecimiento educacional, pero el apoyo de mi mamá nunca se vio. No, era solamente mi mamá. Lo demás es historia de otro costal. Mi mamá siempre fue, hasta el día de hoy, siempre ha sido una mujer muy trabajadora. Yo comprendí todo su esfuerzo después que yo fui mamá. Yo me dije a mi mamá, yo no voy a repetir esa historia que hizo mi mamá conmigo, porque comprendí que ella era trabajo solamente para darnos lo mejor a nosotros. Y yo con mi hijo nunca he faltado a una reunión, nunca he faltado a algún consejo del colegio o a lo que sea que necesite el establecimiento, ahí voy a estar. Tú quebraste en el fondo el paradigma, en el sentido que quebraste el esquema, no lo repetiste, porque en el fondo muchas veces estas conductas chicas Sí, se repiten. Y se da, en ese claro. sentido, porque tú te estabas sintiendo parte de lo que tú sentías en ese momento y por supuesto que Sí, tú querías que tu hijo no se sintiera de esa forma. exacto. Entonces, eso, involucrarse, yo creo que el profesor, ahora ya que existe más tecnología y ahora está el celular, entonces uno puede llamar y preguntar. Es verdad. Oiga, señor apoderado, sabe que llamo para saber de mi alumno y quiero saber qué sucede, necesito brindar, si necesita mi apoyo, puede contar con nosotros, no solamente conmigo como profesora, sino que como esta. Ok, ahí se fue la Steffi. Gracias, Estefanía, de todas maneras, ¿ya? ¿Alguna de las chicas quiere opinar? Chicas, de todas maneras, vamos a ver ahora, no sé, por la forma y los niveles. Vamos a ver qué pasa. Adelante. Dice, entonces, chicas, resumiendo la clase anterior, dice, al agruparse las actividades propias de un establecimiento educativo, se pueden distinguir tres grandes áreas o ámbitos. Más que nada, estos son en relación a qué. En relación, más que nada, ¿de qué forma? Yo digo, ¿de la forma o de la participación? Fíjense bien lo que estoy preguntando, porque estábamos mirando, como habíamos dicho, formas y niveles de participación, ¿cierto? Entonces acá lo que estamos definiendo en el sentido, entonces resumiendo la clase anterior, al agrupar las actividades propias de un establecimiento educativo se pueden distinguir tres grandes áreas o ámbitos dentro de un recinto educativo. ¿Cuáles son ellos? Los de aprendizaje, las de gestión y los de extensión a la comunidad. De estas formas, chicas, también, estas grandes formas, los apoderados pueden participar dentro también de estas formas de participación. En el aprendizaje, ¿en qué forma? En el sentido, por ejemplo, de conocer los programas de estudio y las formas de evaluación. Si, por ejemplo, un profesor de matemática tiene problemas con los estudiantes en relación, qué sé yo, al aprendizaje de la matemática, él puede llamar al curso y explicarle. Nosotros estamos pasando esta materia, lo que me interesa es que los niños aprendan, estoy enseñando de esta forma y muchas veces, por lo menos yo como apoderado he ido a este tipo de reunión donde el profesor más que nada nos explica a nosotros como apoderados qué es lo que está pasando dentro del aula y de qué forma lo está pasando y de qué forma los chicos lo están recepcionando para que nosotros estemos al tanto como apoderados, ¿ya? Entonces es una forma en el aprendizaje. La otra forma, chica, es la gestión. La gestión administrativa corresponde, por ejemplo, más que nada a los contratos, ¿se acuerda que habíamos visto la semana pasada? Los contratos, a la evaluación del personal, a las gestiones financieras, lo que falta, lo que se compra. Eso más que nada es una gestión administrativa que corresponde más que nada a las personas que dirigen o que son dueñas de los colegios. Y la otra parte de la gestión, que es la gestión pedagógica. Y aquí donde ustedes tienen que entender también como agente educativo, como padres, que la intervención de ustedes es importante, porque ¿de qué forma? Con el proyecto educativo institucional, ¿cierto? Ustedes saben que cuando se relacionan o cuando
se elabora primero que nada, o cuando se reestructura, porque en el fondo los proyectos educativos institucionales tienen un tiempo y después tienen que estudiarse de nuevo, tienen que adecuarse a los tiempos. Entonces, ahí es necesaria la intervención de la familia, de los padres, ¿ya? Y ustedes como padres tienen el deber y tienen el derecho también, no le pueden pedir que no, ni decir que no, del centro educativo donde estén sus hijos, preguntar por el proyecto educativo institucional. Me gustaría saber cuál es el proyecto educativo institucional del colegio donde está mi hijo. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es el sello? ¿Cuál es la modalidad de trabajo? ¿Cuál es el perfil de los estudiantes? ¿Cuál es el perfil de los apoderados? ¿Ya? Quiero conocer, por ejemplo, el manual de convivencia, el reglamento interno. Entonces, ustedes tienen esa facultad como apoderados. Muchas veces no se hace, chicas. Y uno tiene que estar ahí detrás de los apoderados. Señor apoderado, su hijo faltó a clase y usted sabe que tiene que traer un justificativo. No, nunca nadie me ha dicho. Ahí está, en el reglamento. Entonces, ese tipo de cosas es como igual que firmar un contrato, chicas. Bueno, generalmente la gente ni siquiera lee los contratos, muchas veces la letra chica igual, llega y firma. Entonces, el ingreso a un establecimiento educacional, ya sea a la cuna, nivel medio o nivel básico, nivel medio, me refiero de educación media, no universitario, corresponde al trabajo de la familia y es como firmar un contrato. ¿Ya, chiquilla? Entonces, en esa manera, ¿en qué parte de la gestión? Yo le voy a preguntar, ¿en qué parte de la gestión, por ejemplo, Paulina, los papás tienen incidencia en la gestión administrativa o en la gestión pedagógica? Y obvio que la Pauli ahí se ha estudiado, ¿qué es lo que me va a responder? En la gestión pedagógica, ¿ya? Profesora en el proyecto educativo institucional, qué sé yo. Ahora, en la extensión a la comunidad, ¿de qué forma también los padres pueden involucrarse? En los cursos, talleres o nivelaciones de estudio. Muchas veces los colegios, por ejemplo, otorgan cursos a los apoderados, incluso cuando hay demasiados apoderados que piden, por ejemplo, que si hay una posibilidad de que se haga una nivelación de estudio y se habla con el Ministerio de Educación y siempre en la noche se hacen cursos de nivelación de estudio a los apoderados. También, por ejemplo, el colegio, de qué forma otorga esta forma de trabajo con la familia, también entregando, por ejemplo, el colegio para alguna actividad que tenga que hacer la comunidad, ya sea, por ejemplo, votaciones de junta de vecinos, una kermés, un bingo para alguien de la comunidad que tenga algún problema. De esta forma también, a través de la extensión de la comunidad, también es una forma de trabajar de la familia con los establecimientos. Generar alianzas o redes de cooperación con otros actores de la comuna. ¿Se entiende, chicas? Estas son las formas, ¿de acuerdo? Son las tres formas que hemos visto, de aprendizaje, de gestión y de extensión a la comunidad. ¿Ya? Ahora, entonces dice, resumiendo la clase anterior, ya vimos la forma entonces, en cada una de las tres áreas dice, los padres pueden involucrarse y participar como lo habíamos dicho recién. Dependerá de las autoridades del colegio y de la iniciativa de los mismos padres, más que nada si ellos llegan a hacerlo. Chicas, esto depende mucho de los colegios, hay colegios que son con puertas abiertas donde el apoderado puede ingresar, como decía Paulina, y el apoderado puede observar, qué sé yo, a su hijo dentro del aula. Hay otros colegios que se mantienen cerrados, entonces si ustedes mandan a los niños a un colegio donde está abierta, abran esa posibilidad, utilícenla, porque es un canal importante. Hay otros colegios a futuro que tienen todo cerrado, chiquillos, y los apoderados tienen que estar ahí colgados del timbre para que le abran la puerta. Incluso tienen hasta horarios de atención, no todos los días, tal día de tal hora a tal hora. ¿Es así o no? Entonces el apoderado necesita hablar algo urgente, tiene que ir más que nada a inspectoría, después de ahí, qué sé yo, acceder a otro tipo de entrevista, pero en la mayoría de los colegios es así. Ahora vamos a ver, en este sentido existen, vamos a ver niveles, grados o niveles. Acá están los niveles que yo había hablado recién, porque recién vimos las formas. Ahora existen grados o niveles en que se puede dar la participación de los padres y apoderados. ¿De qué forma? ¿Se acuerda que habíamos visto que habían, cómo se llama? En el fondo eran 5 niveles de información, de consulta, de colaboración, de toma de decisiones y control y supervisión ciudadana. ¿Ya? ¿De qué forma, por ejemplo, cómo se da a través de la información? ¿Cómo se da a través de la consulta? ¿Cómo se da a través de la colaboración? ¿Cómo se da a través de la toma de decisiones y del control y supervisión
ciudadana. Estos son como los niveles de participación, ¿ya? Vamos a ver a qué se refiere, chiquillas. Acá hay, por ejemplo, dice a modo de ejemplo, observaremos el siguiente video que nos muestra la participación de la familia en la escuela. Yo no pude ver el video acá. ¿Ustedes lo vieron o no? No, profe. A mí no se me abrió. No, profe. Es que las otras chicas lo abrieron, a una estudiante, a una estudiante pudo abrirlo y yo le compartí pantalla y lo pudimos ver todos. Pero acá no hay caso, yo he tratado de, ¿cómo se llama? De verlo y tampoco tengo el link. No sé si alguna de las estudiantes ve la posibilidad, si se puede, con ustedes les abre y me avisa para No, profe, porque está puesta solo la imagen, no está como insertado el video. Y acá decía vista previa, por ejemplo acá arriba, viste que dice una vista previa, yo aprieto esa vista previa, pero tampoco me permite, por ejemplo, observar lo que dice la pantalla. De todas maneras, como les digo, venía así el video, venía así dentro del, ¿cómo se llama?, de la pantalla, de la diapo. Entonces, más que nada acá, por ejemplo, se hablaba de, yo les voy a contar a grandes rasgos. Este colegio, por ejemplo, es un colegio X que daba alternativas de trabajo, por ejemplo, de participación de la familia. Entonces, ¿qué es lo que ella es una profesora que está encargada de ese plan de trabajar con las familias? Y ellos hicieron, por ejemplo, a los papás y a los hijos los hicieron participar en un juego. Y este juego, por ejemplo, como este colegio es grande, tiene, por ejemplo, diferentes, se veía como que tenía, la extensión era grande. El asunto es que los papás, por ejemplo, competían, no sé, por ejemplo, Pilar con su hijo, Estefanía con su hija, Lorena con su hijo, estoy hablando en figurado, ¿ya? La competencia era recorrer un circuito, y ese circuito tenía pistas en cada una de las, tenían como canales en cada una de las partes, habían circuitos. Entonces, tenían que encontrar las pistas y los que encontraban todas las pistas, por ejemplo, ganaban el circuito. Ya era una competencia. Incluso hablaba el director, decía que, por ejemplo, este juego se hacía fuera de Chile y que ahora, por ejemplo, los apoderados estaban juntando dinero porque estaban invitados a participar, iban a viajar a Suecia. Todos estos apoderados que trabajaron con sus hijos en este tipo de intervención, se podría decir, a través de estas competencias donde participaba la mamá o el papá con el hijo, y los chicos hablaban, ¿ah? Y lo mismo que decía Pilar, decían, los niños hablan de la importancia, cómo se sentían contentos cuando los papás iban al colegio, qué sé yo, participaban con ellos, y al principio les costaba, la mamá no alcanzaba a terminar quizá el primer circuito, entonces ahora con el tiempo, como ya tenían mucha práctica, ellos terminaban, por ejemplo, el recorrido del circuito, en el fondo corría el papá con el hijo y tenían que cumplir ciertas normas que decían cómo es que estaban estampadas en cada uno de los, ¿cómo se llama?, de los, donde dejaban las pistas. Entonces, en ese sentido, ojalá que lo puedan ver, chicas, para que ustedes después comenten, ¿ya? Eso es a grandes rasgos lo que yo vi del programa. Acá, por ejemplo, evaluación sumativa número 2, lo que vamos a comentar, para que estén todas atentas. Me preguntan, por favor, chicas, cualquier duda. La sumativa de la próxima semana, como yo les había dicho, no va a tener PPT ni nada, sino que va a ser solamente la prueba. Por lo tanto, primero que nada, no puede faltar ninguna de las estudiantes. Si la estudiante falta, lamentablemente va a tener calificación negativa. Ustedes saben que esto es así. A no ser que obvio que puede pasar alguna emergencia, alguna cosa que la estudiante no pueda, qué sé yo, asistir. Pero en ese caso se va a pedir, qué sé yo, algo relacionado como que acredite quizás la falta. Y eso tiene que ser a nivel más que nada de carrera. ¿De qué forma va a ser la evaluación? La evaluación va a ser, por ejemplo, a cada grupo se le entregará un caso al azar, el cual debe analizar para luego responder preguntas de aplicación relacionadas con los siguientes aprendizajes. ¿Ya? Entonces, pues, quizás a un grupo le va a tocar quizás un caso de diferentes niños, quizás con alguna diversidad cultural, o quizás, no sé, algún problema de bullying, quizás algún otro, cualquier problema que puedan tener dentro del aula, ¿ya? Entonces, ¿de qué forma van a trabajar? Van a tener que responder preguntas como esta. Lorena. Profe, encontré el video que viene después de esta diapo. Entonces, ya, Lorena, entonces cuando venga el video, te comparto contigo y tú nos muestras, ¿ya? Sí, o si quiere lo comparto.
No, pero primero déjame explicar la sumativa. Ya. Atenta, gracias Lorena, pero traten de buscar el otro igual, chiquilla, porque en el fondo es interesante, es como una forma distinta de ver cómo pueden los papás involucrarse. Claro que el colegio es diferente, es como un medio colegio, tienen como un patio, así como un bosque se veía. ¿Ya? Bueno, chicas, volviendo a los análisis de caso, bueno, entonces este caso que les va a tocar a cada una de ustedes, cuando nos toque la próxima semana, cuando les puedo entregar el caso antes, porque el caso se va a abrir solamente durante el aula, ¿qué tienen que hacer ustedes? Van a diferenciar formas y niveles de participación de la familia en la labor educativa que realizan los centros con niños y niñas, ¿ya? Van a tener que diferenciar de qué forma esa familia se involucra y no solamente la parte de las formas, sino que también de niveles, ¿ya? Si es, por ejemplo, de consultas, información, ¿ya? Y van a proponer estrategias para favorecer la participación de todos los apoderados. En el fondo, para que ustedes vean, más que nada son las mismas preguntas que se han realizado durante toda la unidad. Después dice realizar acciones. Después de proponer las estrategias, van a realizar acciones para favorecer la retención de los niños en el sistema educativo de acuerdo a procedimientos establecidos. ¿Qué es lo que significa hacer acciones para favorecer la retención de los niños en el sistema educativo? Muchas veces los colegios chicas tienden, por ejemplo, allá, no sé, si tienen 30 estudiantes y, por ejemplo, un estudiante falta 2 semanas, el colegio no se preocupa de que falte 2 semanas. Entonces, una forma de involucramiento del colegio y más que nada que favorezca la retención de esos niños, la preocupación. Yo no hablo tanto de la retención, para mí me interesa mucho la preocupación de ese niño. Lo lógico sería que el colegio, por ejemplo, estuviera monitoreando y llamar al colegio, a la casa, ¿cierto? Señor apoderado, ¿sabe? Juanito Pérez, hace 2 semanas que no está, o una semana que no está asistiendo, ¿qué es lo que pasa? ¿Está enferma? ¿Hay algún problema? De todas maneras podemos ayudar a la familia. Esa es una forma que el colegio tiene, ¿cómo se llama? Para favorecer, yo no hablo de la retención, sino que de la preocupación del colegio hacia los niños y en el sistema educativo. Porque es triste que falte, por ejemplo, no sé, un estudiante, como yo lo he visto en el colegio, y tú le puedes preguntar, ¿y por qué faltó esto? No sé, no tengo idea. ¿Han preguntado? No, nadie pregunta. ¿Por qué está faltando este compañero? Tampoco tiene idea. Entonces es como triste, pues, chiquilla, en ese sentido, ¿ya? Nosotros tenemos que preocuparnos tanto de los niños que asisten como de los que no asisten, porque tenemos que saber si hay algún problema en la familia, si ha pasado alguna cosa importante dentro de ese núcleo que nos está permitiendo que en ese momento el niño asista a los centros educativos. Después dice distinguir procedimiento de diagnóstico socioeducativo familiar. Para que ustedes vean estas dos partes de acá abajo no la hemos trabajado. Solamente hemos trabajado arriba a diferenciar formas y niveles que vimos la otra vez y la estrategia. ¿Se acuerdan cuando ustedes dijeron ya, por ejemplo, no sé, por realizar experiencias recreativas, juntar a los apoderados? Esos son como estrategias. Ahora la parte de lo que está con amarillo acá que dice realizar acciones que favorecen la retención de niños y niñas y lo de distinguir procedimientos de diagnóstico socioeducativo, eso lo vamos a ver ahora, en esta semana. Los dos últimos son los que vamos a abordar a continuación. Porque los otros ya los hemos trabajado. Entonces vamos a realzar ahora en este PPT estos dos últimos de acá, ¿ya? Eso es la sumativa, chiquilla. ¿De acuerdo? No es difícil. Ahora, ya Lorena. ¿Dejo de compartir? ¿Estás por ahí, Lorena? Sí, pero estaba esperando que terminara de hablar para no interrumpirla. Compartir y tú te voy a dar la posibilidad de que tú compartas ahora. Espera. Y ahora tú compartes la pantalla, Lorena, sin problemas. ¿Ya? Tienes que activar el audio. Lore, comparte con audio porque no se escucha nada. ¿No se escucha? Ahora sí, Lorenita. Coloca de un principio, Lore. No se escucha. Mira, tienes que dejar de compartir y cuando
empieza a compartir en el lado izquierdo de tu pantalla, va a decir compartir audio. Lore. Dígame. Generar un levantamiento diagnóstico lo más participativo posible. Entonces, ya, dígame. Parece que no se escucha, Lorena. Oh, qué raro, se lo puse con audio. Voy a ponerlo de nuevo y lo voy a ver del Zoom. Claro, ponelo y ahí en el lado izquierdo te va a salir compartir audio y prestas esa parte. Y lo colocas de nuevo. Ya, Lorenita, gracias. Sí. Las familias constituyen el principal agente educativo y su participación en la educación de niños y niñas es activa y permanente en la construcción de aprendizajes significativos. Así se releva su importancia como la principal responsable de su cuidado, protección, educación y socialización de sus hijos e hijas. En este contexto, el reconocimiento y legitimación de la diversidad de las familias, considerando sus saberes, creencias, culturas, conformaciones, prácticas educativas, entre muchas otras, son cruciales para la creación de vínculos en el espacio público del jardín infantil, un espacio en donde confluye toda la comunidad en pos del bienestar y la educación de niños y niñas. De esta manera, su participación política es de suma importancia como un actor activo para definir en conjunto la educación que se ofrecerá a niños y niñas en cada comunidad educativa. El objetivo de la reconstrucción de la política regional de participación y reconocimiento de la familia parte por generar un levantamiento diagnóstico lo más participativo posible. Entonces, visualizamos distintas instancias para recoger cuáles eran las necesidades, las inquietudes, las dudas que tenían los actores más clave y relevantes del proceso educativo de los niños y las niñas. Marri, Inche Tamara Márquez Yanquinao Piñén, Catañi Pichiche, Nahuel Tupac Piñey. Uno puede dar su opinión, se siente que es tomado en cuenta, a la vez puede ir construyendo algo para mejorar la educación de nuestros pequeños. Entonces es importante que nosotros participemos en todo lo que podamos y estemos presentes dentro de su vida desde pequeños. De a poco se ha ido revitalizando y fortaleciendo y es lo que nosotros podemos entregarle a nuestro hijo. Yo quiero que él desde pequeño conozca su cultura, hable su lengua y que no crezca con esos estigmas que antiguamente habían. Esta jornada surge de poder construir un proyecto que realmente identifique a la comunidad. ¿Cómo va a quedar plasmado este proyecto concretamente? En que se va a determinar cuál es el sello del jardín infantil. Es tan importante poder rescatar estos saberes, estas expectativas de las familias y de la comunidad, ¿ya? Para poder proyectar nuestra visión de futuro. Qué lindo que hayan construido este jardín. En la opinión mía, me siento tan bien aquí, le dio como más seguridad al entorno donde yo vivo. Ahora me da más seguridad donde yo vivo. Tener que cruzar la calle y venir a dejar a mi hija sin pagarle eso. Bueno, para nosotros es muy importante la participación de la familia porque ellos son los principales agentes educativos. Estas instancias encuentro que son demasiado gratificantes para nosotros como apoderados porque podemos ser parte de esto. No tan solo con algo que ellos vengan formados desde antes, sino que nosotros podemos participar y dar nuestras ideas, nuestras prioridades, lo que quizás nos pueda hacer falta o lo que nos gustaría que se hiciera como comunidad para todos nosotros y para nuestros niños en el fondo. Que la idea es que ellos se vean beneficiados con todo esto. Pero lo más importante y que nos ha resultado positivo son los diálogos participativos. Ya llevamos nuestro segundo café de literacidad, donde se convocan a familias de distintos niveles
tratamos de que haya diversidad en edades, en cultura, en nacionalidades, como tenemos distintas nacionalidades, y se plantea un tema. ¿Ya? Se hacen preguntitas que las tenemos dentro de una bolsa y cada integrante va sacando una pregunta y hablamos de esta pregunta. Nosotros le planteamos las ideas que tenemos nosotros y las ideas que tienen ellas y ahí hacemos un consenso. Entonces son cosas en beneficio para el jardín y para nuestros niños. Y incorporar otras actividades emergentes que salieron ahora, por ejemplo. Los mismos padres chilenos, digámoslo así, nos pedían que celebráramos el Día de la Independencia de Venezuela con los padres de Venezuela. De ser un jardín puertas abiertas, no solamente yo lo tengo abierto para que las familias vengan a la sala a ver las experiencias, sino que también tengo que valorar lo que ellos me quieren decir. De eso va a venir el jardín, siempre cuando se inauguró, a la trayectoria que he tenido ha sido positiva, ha avanzado harto, habla mucho, se saben muchas canciones que llega cantando solito. Sí, cuando llegan y dicen, mamá, pucha, estamos haciendo tal cosa, nosotros lo apoyamos de esta manera. Para mí es pero tan gratificante que usted lo haga, tía, porque claro, yo soy una mamá joven y muchas veces trato de hacer lo mejor para mi hijo y que usted nos apoye de esa manera, no sabe de verdad no sabe lo gratificante y lo feliz que estoy en este jardín y es lo mejor que nos pudo haber pasado. Escuchar lo que ellos opinan de nosotras y eso llevarlo a los planes de sala, pero para mí la participación de ellos es relevante en todo este proceso educativo. Hay una frase que dice, la familia, el valor de la diversidad, y yo siento que acá eso se vive. Gracias, Lore. ¿No hay de qué? Deje de compartir. Bien. Chica, comentario. Yo misma voy a dar un comentario. Observé que había mucha participación de las mamás que son, ¿cómo se le puede decir? Indígenas, que le inculcan a los otros niños y a los niños que aprendan de su cultura, de su instrumento, de su vestimenta, todo. De los pueblos originarios, o sea, que se sientan orgullosas de su cultura. Exactamente. A ese sí, es interesante de todas maneras. Pilar, ¿tú estabas hablando, Pilar? No, me toca a Pilar ahora. No, estaba hablando la Lore. Sí. Yo tengo como sentimientos encontrados igual con el video, porque por lo general lo que muestra el video se hace con los jardines infantiles y salacunas que son nuevas, con las que están como recién aperturadas. Pero pasa que cuando nosotros los apoderados tenemos a nuestros hijos en jardines que ya son más antiguos, es muy poca la participación que tenemos, a no ser que el jardín necesite algo de la familia. A mí me pasó que yo tuve a mi hijo en un jardín de Junji, el jardín ya tenía más de 30 años, entonces tenía su proyecto institucional ya hecho. Participábamos solamente cuando las tías necesitaban como ayuda de los apoderados para las salidas pedagógicas, y el jardín era con esta política de puertas abiertas, pero en ciertos momentos también, porque cuando uno claro, es como comillas puertas abiertas, porque cuando uno quería ir, no pasaba, no la dejaban, y igual por eso tuve problemas con una de las tías de mi hijo, porque una vez me lo castigó súper feo. Él tenía menos de 2 años y lo hizo pararse en una esquina de la sala, dado vuelta toda la clase sin mirar a los compañeros porque no quiso dormir siesta. Y sin embargo, eso no lo pudimos, o sea, yo fui porque yo hice la denuncia correspondiente y todo, pero pasa que hay apoderados que muchas veces se guían por lo que dice el jardín. Entonces si el jardín dice esto es así, si la tía dice hace esto, y no dejan como que las familias se involucren más en el aprendizaje, las familias tampoco se meten mucho porque es el jardín. Entonces por eso me da como sentimientos encontrados, porque yo sé que estas modalidades sí se dan, pero con los jardines que son nuevos, con los que están aperturando ahora hace poquito.
pero no con todos, y debería ser en todos, que los apoderados pudiéramos participar de esa forma. De todas maneras, Pilar, lamento bastante que te pase eso, porque en el fondo eso es con lo que se está trabajando en este momento. Entonces, es como lata que, por ejemplo, como tú dices, jardines que ya llevan un tiempo, dejen de hacer este tipo de experiencias que van en el beneficio de los niños y las niñas. Entonces, te entiendo perfectamente. Ahora se hacía una muestra, como tú dices, casi siempre, bueno, tú sabes que los jardines Junji están, hay muchos que están construyéndose recién, hay unos metas, qué sé yo. Entonces, como tú dices, claro, están haciendo proyectos nuevos y todo lo demás. Pero la idea es que todos participen por igual. Ahora, lo que pasó con tu hijo lo encuentro horrible, de todas maneras. Comparto contigo. Sí, a mí igual para mí fue súper choqueante porque mi hijo del año que no dormía siesta ni en la casa ni en el jardín. Entonces yo tampoco lo obligué porque dije no va a dormir siesta, pero que una tía vaya y me lo castigue por no querer dormir siesta, era como muy tirado las mechas y aparte que, como le decía, o sea, no había un mayor involucramiento por parte de los apoderados porque era como, no, hoy día no necesitamos ayuda, pero sí era como, papás, necesitamos ayuda para la salida al museo. De todas maneras, sí, complicado y esas prácticas, chicas, están fuera de foco. Cualquier práctica que se refiere, por ejemplo, a castigar a los niños, están fuera de foco. ¿Ya? Le doy el paso ahora a Francisca y después a Paulina. Francisca. Hola, profe, buenas tardes. Yo quisiera compartir el video, o sea, hablar sobre el video. El video me gustó mucho porque cómo incluyen a los familiares, a los apoderados, a los cuidadores de los niños y niñas que lo van dejando a diario en el jardín o en el colegio por motivos de que los padres también necesitan trabajar. Que lata lo que le pasó a mi compañera con su hijo. Yo a mi hijo todavía no lo pongo en un jardín porque todavía está chico. Pero tampoco me gustaría que me pasara lo mismo que le pasó a mi compañera. Y debería incluirse más en todos los jardines, no solamente en los que están recién abriéndose o recién inaugurando el jardín, como para mostrar una pantalla que debería ser para lo que dure el jardín o los años que esté el jardín en el establecimiento, no solamente para un tiempo. Y me gustaría mucho que se incluyeran muchos jardines más. En los Junji, en los particulares, incluso en los particulares creo que son diferentes a los jardines Junji, obviamente, pero debería ser más participativo. Gracias, Francisca. De todas maneras, sí, se entiende lo que tú estás opinando y comparto contigo también. Ya, ahora, Paulina, había dejado con la manito arriba. Sí, profe, no hay problema. Sí, eso se ve harto en los colegios, tanto como los colegios como los jardines que son como municipales, con los jardines que son como más pagados, se hace una diferencia inmensa con la gente. Yo he conocido los dos, ¿cómo se llama? Los dos polos. Los dos, sí, los dos polos. Y hay una diferencia, pero abismante. Por eso cuando se dice que la educación es mala para el que no tiene y para el que tiene un poquito mejor, sí. Es una verdad que eso debería cambiar, pero automáticamente. Es que pero sí es verdad eso que decían las chicas. Claro, porque en el fondo tú dices la educación. Es que la educación no es mala, la educación es la educación. No. Lo que hacemos malo son las personas que en el fondo están... Claro, los que... Son los docentes. Ese es el problema. Tú, entonces, claro, eso es lo complicado. Ahora, lo bueno sería, como tú dices, Paula, bueno, faltan apoderados como ustedes, pues chiquilla, la Paula es súper participativa, igual Pilar, qué sé yo sé que va a estar ahí al ojo con su hijo. Igual, yo era súper metida en el colegio Alberca. No me importaba que dijeron lo que dijeron. Me involucraba. Yo siempre andaba buscando la instancia y si no me la daban, me la tomaba la instancia. Porque hay andaba preocupados de eso. Toman. ¿Ya, Bernardita, ahora? Profe, no se escucha bien, parece que tiene el micrófono muy lejos, ¿puede ser? ¿Yo? No. Sí, se escuchaba así como cortado. ¿Y ahora, Bernardita? ¿Ahora se le escucha bien, profe? Ya, mi niña, disculpe, ¿ya? Profe, estaba hablando la Romy, ahora voy yo. No, resulta de que a mí me pasó en un jardín que quise ir a postular a mi bebé para el otro año. Me dijeron que tenía que tener los 3 al 31 de marzo. ¿Ya? Y que por ser no tenían cupo y que los cupos ya empezaban, pero para él no había cupo.
porque tenía que tenerlo el 31 de marzo, y todo el tema así. Yo dije, voy a ir a probar a uno particular, que queda cerca de mi casa. Y han ido generaciones de mis vecinos, así, y fui a preguntar, pues. Y estaba la educadora, justo estaba la educadora, y ella hacía como la inscripción y todo el tema. Y me dijo, no, si lo quiere inscribir, tráigalo nomás. Se tiene que pagar una matrícula y todo eso, pero hay cupo para él, así que tranquila. Hay cupo, nosotros queremos que siempre los papás participen. Si usted trabaja, no importa, pero si puede participar un poco, está bien. Había que comprarle hartas cosas así, pero fue muy diferente el trato. ¿Sí? Y era de pago. Al final ya está matriculado para el otro año, pero fue muy diferente el trato. Es que eso es lo malo, pues chicas, que no debería de haber esa diferencia. A eso siempre uno trata, o sea, lo que yo digo, siempre se habla mucho de la diferencia, de la brecha, la educación es para todos, sí, pero la calidad de la educación se habla mucho, es muy manoseado los términos, pero en la práctica, chicas, deberíamos de trabajar todos, colegios, qué sé yo, como tú dices, para los niños vulnerables, igual con mayor razón, ¿me entiendes tú? Porque ahí se necesitan educadoras y agentes educativos, asistentes que tengan amor por la vocación. Esta es una carrera con vocación, con servicio público, chicas, porque vamos a trabajar con personas. Y si no lo tenemos, no podemos hacerlo. Entonces, a eso me refiero yo tanto a ustedes, por ejemplo, que son los agentes de cambio, la Pili, que es súper peleadora, la Pauli, pero eso es bueno, porque en el fondo yo sé que ellas van a ser en el sentido de cancha o espacio para entrar otra política educacional dentro del aula, porque para eso lo avalan, chiquillas, lo que significa el decreto de la ley donde permite los centros de padres dentro de la escuela. Las escuelas no pueden trabajar solas. Eso es una realidad. Natalia le he dejado esperando. A mí me pasa eso, profe. Yo pretendía que Leitan entrara al segundo semestre con 6 meses al jardín y por esta famosa lista de espera, mi hijo todavía está en una lista de espera eterna. He ido al jardín un montón de veces. La directora me dice que yo no puedo hacer nada. Y he escuchado que han sacado varios niños de la sala cuna como para que un cupo para mi hijo y no. Y al lado de mi consultorio hay un Integra. ¿Ya? Como estos días tuve que ir para allá, pasé al jardín a preguntar. Me dijeron, déjame los papeles y cuando abramos la inscripción te llamamos. Me llamaron y me dijeron, ya, tu hijo está matriculado para el próximo año a la cuna mayor, en un jardín Integra. Porque el juicio como que me cerró Yo confiaba tanto en ese jardín que al final tanto no, decidí buscar otro jardín porque ya fue mucho no. Que no tengo cupo, es que verlo en la página de internet, como ahora todo en internet. Sí. Complicado. Y en el jardín Integra me dijo, ¿sabes meterte a la página? Y no, le dije, me cuesta mucho por mi señal de internet. Ya me dijo. Y mi hijo ya está matriculado para el próximo año sin necesidad de esperar una lista de espera que no sé cuándo. No deberían de esperar los niños, chicas. Siempre uno dice los niños no deberían de esperar. Los niños no deberían, por ejemplo, pasar hambre. Los niños no deberían de morir. Hay un montón de cosas que uno dice que aboga en voz de los niños, pero lamentablemente en esta vida hay cosas que suceden y que están fuera de nuestro alcance, poder modificar eso. Pero sin no perder la esperanza. Tampoco bajar los brazos, ¿ya? Gracias a todas las que han intervenido. Ahora vamos a continuar, chiquititas. Ya, dice, después de ver el video que vimos ahí de de qué forma la familia, bueno, lo que habíamos hablado ya me respondieron todas las chiquillas, ya dice, de qué forma la escuela puede llegar a colaborar con la familia. De qué manera una escuela llega a determinar el qué, cómo y cuándo. A todas mis niñas pensando ahí de qué forma, Pilar, ¿de qué forma lo ves tú? Conociendo a la familia. Yo creo que lo principal es conocer a la familia para ver cuán involucrada puede llegar a estar esa familia
con lo que como institución, como escuela, etcétera, podemos pedir. Porque yo no puedo decirle, por ejemplo, a mi compañera que trabaja, que yo sé que trabaja de 8 a 6 de la tarde, decirle a esa mamá, no, es que usted o viene o viene. Porque yo tengo que comprender también la situación que están pasando mi familia y mis apoderados para yo poder también exigirle. Hay cosas que obvio son como generales para todo, pero yo creo que para ver un involucramiento con la familia hay que primero conocer la situación de la familia. Muy bien, señorita Pilar, se ha ganado usted un punto. Muy bien. Conocer la familia, chica, es importante. Francisca. Como dice mi compañera Pilar, sí, conocer la familia y tener la inclusión y tener la vocación como educadora o el establecimiento. Es incluir a la familia, que las familias se abran con el establecimiento o con la educadora que está cuidando a su hijo, que le está enseñando a su hijo. Bien, Francisca, ahí hay dos términos ya. Primero era conocer, después incluir. Paulina. Yo también siento que también uno puede ayudar al establecimiento. Yo lo hacía con un compañero Benjamín, que yo sabía que su mamá trabajaba mucho y que no podía asistir a las cosas, y nosotros lo hacíamos partícipe, nosotros con el Benjamín, mi familia, al niño, para que no sintiera ese vacío de que la mamá no había podido ir al acto o que no había podido ir. Entonces la profesora igual lo agradecía, porque decía que eso era importante, conocernos entre todos y saber la situación que tenía cada familia, y para que el niño no sintiera ese vacío, que era importante, y que tuviera que mostrarle lo que él iba a hacer. Eso es lo que le importaba al niño de alguna manera. Y así lo hacíamos. La verdad que era como bien gratificante para uno también. En el fondo, ellos hacían puentes para que los niños no quedaran solos, y eso es bueno. Eso es colaboración entre los apoderados también, pero también tiene que existir, como dice Paulina, dentro del apoderado esa gratificación, porque le experimentaba ella realizando estas acciones, porque hay apoderados, como tú dices, que ni siquiera se preocupan solamente de su hijo, no se preocupan de compartir con los otros apoderados. Ya, entonces, en esa instancia sí que es importante. Lorena. Igual que cuando los colegios hacen actividades, hacen kermés, hacen ferias, o sea, esas cosas folclóricas que hacen siempre para septiembre. Que ahí los papás se conocen entre los papás y los profesores, porque aprenden a convivir y a compartir, y el niño se siente orgulloso de su papá porque va a las actividades. Es cierto, Lorena, la participación de la familia. Miren, sí, chiquilla, ya dijeron, por ejemplo, conocer a la familia, incluir, y ahora dice participar de la familia. Se han dado cuenta que ustedes van colocando acciones también para incluir a la familia dentro del proceso de involucrarlos con el colegio, más que nada eso, ¿ya? Vamos a ver adelante. Dice, vamos a ver ahora que dice arriba, estrategias para favorecer la participación. Dice, para proponer y ejecutar estrategias que favorezcan la participación de la familia se debe tener en cuenta dos aspectos importantes. Lo que habíamos hablado recién, las acciones que favorecen la retención de los niños. ¿Se acuerdan que yo dije que más que nada retención, para mí ese concepto es como bien, para mí más que nada la preocupación de niños y niñas del sistema educativo, ¿cierto? Porque si tú te preocupas, como dice Paulina, o quizá, o Pilar, si por ejemplo un niño tiene en ese sentido, quizás apoderados que se preocupen de ver por qué Juanito Pérez no viene al colegio, por ejemplo, quizás ese niño no desertaría de la educación, quizás no se alejaría. ¿Me entiendes tú? Porque el colegio está acogiendo, está de alguna forma, quizás está colocando un delegado, quizás un monitor, para más que nada estar pendiente de por qué esos niños no están asistiendo a la escuela, si la educación es un derecho, chiquilla. Es un derecho, más que nada eso, ¿ya? Y lo otro dice, vamos a ver las acciones, vamos a ver qué acciones se pueden hacer, y después lo otro son los procedimientos de diagnóstico socioeducativo familiar, entrevistas y anamnesis. Aquí entra lo que decía Pilar súper claro. Pilar parece que era, no, Paulina, era el sentido de conocer a la familia. Pilar, eras tú. ¿De qué forma vamos a conocer a la familia? A través de un diagnóstico, chica, que uno hace un diagnóstico, y eso lo obtiene a través de qué, de las entrevistas, de la entrega
por ejemplo, vamos a hoy día a completar la anamnesis de los niños, la ficha de Junaep, qué sé yo. Entonces uno va haciendo este puente como agente educativo con la familia y ahí tú te sirve para hacer un diagnóstico de tu familia también. Vamos a ver qué dice el PPT. Dice, recuerda siempre que para ejecutar acciones para favorecer la retención de los niños y las niñas, realizar procedimientos de diagnóstico socioeducativo familiar, se debe tener en cuenta. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Acá hay muchas manos, chicas. Eso es lo que yo siempre cuando hablo con ustedes me gusta mucho, ustedes siempre hablan del trabajo colaborativo entre las familias. Acá dice lo más importante para eso, tener un diálogo, ¿ya? Ese diálogo, por ejemplo, ¿qué tiene que tener las partes, tanto la familia como el agente educativo? Tener la disposición para ese diálogo, ¿ya? También, por ejemplo, la confianza que existe, que la escuela dé la confianza al apoderado, que el apoderado se siente escuchado. Muchas veces el apoderado va a hablar con la profesora no tiene tiempo. No es que no tengo tiempo, no es que no lo puedo atender, ahora tengo 5 minutitos y el apoderado te está explicando y dice, ya, perfecto, ya lo voy a ver, hasta luego. Entonces el apoderado, ¿cómo se va? Peor de lo que llegó. Entonces, más que nada también se habla de la confianza, también de la apertura, de qué forma, por ejemplo, nosotros podemos realizar algunas actividades, por ejemplo, que ofrezcan esta oportunidad de abrir quizás oportunidades para que las familias se acerquen, más que nada al aula. La reflexión, que en el fondo también nosotros como equipo pedagógico dentro de la escuela y también la familia realicen este tipo de experiencias de reflexión, son interesantes, chicas. Ahí hablaba, por ejemplo, una de los centros educativos que ellos hacían el café, era un café como de conversatorio, ¿cierto? Qué interesante, o sea, se juntaban y tomaban café los apoderados, tenía otro nombre, pero en el fondo era el conversatorio, donde todos los apoderados colocaban cosas en una bolsita, después sacaba el tema y se hablaba y se reflexionaba de toda la familia. También es interesante, entonces el apoderado no viene con esa cosa, pucha, me llamaban para el colegio para contarme que te portaste mal. No, en cambio, sabes que fui, me pareció interesante, tu tía es bien simpática, hablamos de un tema importante, que a lo mejor yo tenía que revisar tus trabajos, que tengo que leerte un cuento todas las noches. ¿Me entiendes? Se abre, hay una postura diferente, una reflexión distinta con la familia. También acá, como decía, por ejemplo, Paulina y como decía Talía, se valora, también chicas, la valorización de ambos equipos, de ambos educadores. La escuela es un educador y la familia es otro educador y el otro educador es la comunidad. ¿Por qué tenemos que, por ejemplo, hablar, es que la escuela nunca se preocupa de nada? Y uno dice, no, es que la familia de este niño tampoco. Cuando en el fondo tenemos que valorizar esas acciones para que la familia se fortalezca en pos del bienestar de nuestros niños y nosotros como escuela también acojamos no solamente a los niños, sino que a todo su núcleo familiar. Y para eso volvemos de nuevo a la disposición. No debemos olvidar nunca este es como una rueda, este es como un circuito. ¿Ya? Acá, por ejemplo, la comunicación asertiva, lo que el profesor diga o lo que el apoderado diga se entienda. Eso es importante y que nos demos el tiempo para escuchar. Procedimiento de diagnóstico socioeducativo familiar. ¿De qué forma nosotros podemos hacer un diagnóstico y quizás dar respuesta a lo que Pili nos decía? A través de la entrevista, a través de los anamnesis. Entonces tú citas al apoderado y citas más que nada uno siempre cita a los dos, al padre y a la madre, pero finalmente siempre llega la pura mamá o el apoderado, el que figura dentro del colegio con el nombre de responsable dentro del niño, ¿ya? Acá, ¿qué es lo que significa, por ejemplo? Hay dos formas. Acá nos están entregando la entrevista, que puede ser entrevista informativa, entrevista, por ejemplo, relacionada con lo que se está pasando, con la conducta del niño, con el rendimiento, ¿ya? Diferentes formas. Procedimiento diagnóstico, dice. Se debe considerar que la vida de un establecimiento educativo siempre está cambiando. Eso es lo que ustedes dicen, ¿por qué el colegio, por ejemplo, tiene el proyecto educativo hecho hace 30 años? Tiene que estar cambiando. Tiene que haber modificaciones, Pili, no puedes tener ese mismo, porque en el fondo los niños de hace 30 años eran distintos, ¿me entiendes tú? Tiene que ir de acorde a los tiempos, te tiene que estar siempre reestructurando. Y esa es la labor también de los apoderados, exigir que sea así. Que haya, por ejemplo, ahora que está la tecnología, que esté dentro del proyecto educativo, que esté impresa la tecnología. ¿Ya? Entonces, más que nada, dice, las cuales deben ser consideradas al realizar el trabajo educativo y esto en función del diagnóstico.
El objetivo de todo diagnóstico es conocer tanto a las personas en sus relaciones globales como en las situaciones que están ocurriendo dentro del mundo educativo. ¿Ya? El diagnóstico no solo nos brinda información relevante, sino también nos permite el análisis a fondo sobre lo que está ocurriendo y cuáles serán los lineamientos para mejorar diversas situaciones ocurridas quizás dentro del hogar, o quizás consecuencia de por qué, por ejemplo, Juanito llega todos los días con sueño. Y ya nos vamos a enterar que a lo mejor el papá y la mamá pelean toda la noche y Juanito no puede dormir. O quizás a lo mejor Juanito se queda viendo tele hasta la hora del queso y nadie lo frena para que él pueda tener una rutina correspondiente a sus horas de sueño. ¿Me entiendes tú? Entonces hay muchos factores que uno desconoce. Entonces acá más que nada uno es como que obtiene información de la familia. Acá dice que las técnicas de diagnóstico nos acercan a la realidad de cada una de las familias. Se descubren situaciones, hechos o acontecimientos, se pueden valorar, tipificar y o dice estimar su casualidad. No, su causalidad. ¿Por qué está ocurriendo eso? En cuanto a causa. La aplicación de técnicas e instrumentos requiere de procesos reflexivos previos. ¿Ya? Algunas técnicas son observación, encuesta, entrevistas, FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Qué es lo que amenaza, por ejemplo, a mis apoderados para venir al colegio? Quizá a lo mejor yo estoy dentro de un rango o de un radio donde quizá hay mucha delincuencia. Y eso es una amenaza para que mis niños vengan al colegio. ¿Me entiendes tú? Que no está dentro de mi rango ni dentro de la familia, pero es una amenaza. Tenemos que pactar con esa amenaza. Por ejemplo, ¿cuál puede ser una debilidad? Quizás los niños a lo mejor, como tú dices, no toman desayuno en la mañana. Y por eso que a lo mejor no vienen con tanta gana al colegio. Hay un montón de cosas que nosotros podemos descubrir en relación a lo que está pasando con nuestros niños. Acá dice procedimiento de diagnóstico. El diagnóstico educativo sirve como punta de partida de la construcción articulada para la limitación del ambiente como contexto y permite percatarse de un problema, oportunidad o necesidad de una institución educativa. ¿Ya? A partir de ese diagnóstico yo puedo decir, pucha, ¿sabes qué? En mi sala tengo, no sé, 30 niños, y de esos 30 niños tengo 20 niños, por ejemplo, que viven con su papá y su mamá. Tengo 10 niños que a lo mejor viven con uno de los abuelos. O tengo dentro de esos 10 niños, tengo también niños que viven con su mamá, más con una nueva familia. Entonces tú vas haciendo un análisis. ¿Se entiende, cierto, chiquilla? De lo que se puede llegar con el procedimiento de diagnóstico. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ya, ok. El diagnóstico y la anamnesis. ¿Qué es lo que son los anamnesis? ¿Quién sabe? Al igual que dice que las instituciones se deben realizar un diagnóstico de cómo se está sobrellevando la labor educativa, los equipos pedagógicos deben realizar diagnóstico al ingreso de niños y niñas al sistema educativo. Es lo mismo que yo digo, voy a hacer, por ejemplo, pruebas, quizás ni siquiera pruebas, chiquillas, experiencia de aprendizaje para saber cuáles son los aprendizajes que los niños traen de la casa, porque los niños nunca llegan, los niños llegan sin nada. Los niños traen una mochila de información, de aprendizaje de sus casas. Entonces yo, para saber qué es lo que los niños saben, yo hago alguna evaluación. Y esa evaluación es un diagnóstico. Entonces yo digo, ya, mis niños, por ejemplo, todos mis niños, hay niños que, por ejemplo, tienen problemas de lenguaje 3, 4, 5, hay un niño que tiene problemas, por ejemplo, de lo que yo he observado, quizás al tomar el lápiz, o quizás problemas de coordinación, o quizás problemas visuales. Entonces yo, según ese diagnóstico, hago un plan de trabajo como educadora. ¿Ya? Entonces, eso nos sirve también a nosotros como agente educativo dentro del aula. Pero también la escuela, por ejemplo, también tiene que hacer un diagnóstico en relación como yo siempre les he dicho, a sus hijos, que son los niños, y los hijos van junto con la familia. Para saber cuáles son mis familias. Cuando una apoderada te pregunta a ti, tía, ¿cómo te va? ¿Qué sé yo? Tú le dices, bien. Después cuando te encuentras yo con una colega, la colega me va a preguntar, hola Berta, ¿cómo estás? Bien. ¿Y cómo están tus niños? No me dice cómo están tus estudiantes. Siempre es a nivel, ¿cómo están tus niños? Súper bien, qué sé yo. ¿Y cómo están tus apoderados y tu familia? ¿Me entienden? Entonces es como que uno se apropia de la misma situación, ¿ya? Entonces, en el fondo... Profe, una consulta. ¿Sí?
El anamnesis sería como cuando a uno lo llaman o lo entrevistan o le envían datos por rellenar de con quién vive el niño y su entorno. El anamnesis es un documento informativo, chicas, que... es un documento, ya. Es un documento, ya, profe, esa era la duda. Pero ese documento tiene, por ejemplo, datos relevantes. Incluso el anamnesis te pregunta cosas del embarazo. ¿Cómo fue su embarazo? Y ahí dice normal, regular, qué sé yo. Después hay otra pregunta en la amnesia que te dice, ¿y fue de término? 40 semanas, 38. Te dice, sí, de término, no, fue prematuro. Entonces tú colocas prematuro. Después te dice, ¿y cómo fue su parto? ¿Fue parto normal? Yo lo conozco porque en el fondo tanto que lo he trabajado, parto normal, por ejemplo, forceps, cesárea, lo inducido. Y sí, ahora que me dice usted, sí lo recuerdo que lo han enviado un par de veces. Sí, gracias, profe. Y sabes tú que te preguntan, ¿cuánto pesó? ¿Cuánto midió? Y te empiezan a preguntar, ¿con quién vive el niño? Aparte de usted. Y tienes que dar toda la lista con quién vive. ¿Qué relación tiene ese niño con esa persona? ¿El papá biológico? Entonces las mamás te miran así como en una cara y tú dices, yo no estoy investigando, solamente estoy cumpliendo, entregando una información que nos piden más que nada, de esta información que se va hacia otro lado y la madre lo podrá. Es que tía, yo no voy a juzgar para nada, no, tía es mi pareja. Ya, perfecto, es tu pareja. Después tú le preguntas, ¿y quién cumple el rol de paterno? Y tienes que hacer esas preguntas, chiquillas. Entonces te dice, mi pareja, no mi papá. Ya, perfecto, porque siempre tiene que haber un rol. Te pregunta, ¿el niño tiene pieza sola? ¿El niño duerme solo? ¿El niño tiene lugar para jugar? Usted cuando el niño lo lleva a un parque, usted le da tiempo para que el niño guarde sus cosas, o sea, un montón de cosas. Pili, un montón de cosas que te preguntan. Sí, para eso hay una ficha, no sé si se hace en todos los establecimientos o solo se hace en los establecimientos gubernamentales, pero hay una ficha que a nosotras bueno, cuando yo trabajaba de técnico, nos hacían enviarla al hogar, a mí igual me tocó llenarla por mi hijo, y ahí a uno le hacen todas esas preguntas. Nivel educacional del papá, cuántas camas hay, cuántos baños hay, cuántas piezas hay, Claro. enfermedades crónicas, todo eso. Años fuera, y esos son de Junaep, esos son de Junaep, sí. Esas fichas son de Junaep, porque Junaep, ustedes saben que Junaep cumple una función acá en el Estado de Chile, que según esa ficha, los niños, por ejemplo, tienen derecho a la colación solidaria, qué sé yo, a artículos de colegio, útiles escolares, claro. La alimentación. Entonces, según esa ficha, claro. A mí me pasaba que la enviaba y si mis apoderados no la respondían, uno tenía que darse el tiempo en la tarde de ver, ya, Pedrito no contestó la ficha, y llamar a la mamá de Pedrito y estar como una hora ahí el teléfono. Y mamá, todo lo que dice Pili, cuando nosotros llegábamos a la de Junaep era un lío, porque a veces decía, la directora decía, tienen que llenarlo, Junaep pide ahora, pero no encuentro, entonces ya buscando, ¿cuánto pesó cuando llegó en marzo? ¿Cuánto pesa ahora? ¿Cuántas caries tiene? ¿Tiene problemas de pie plano? ¿Tiene problemas de audición? ¿Problemas de visión? ¿Columna derecha? No sé, un montón de cosas, chicas. Sí, aparte que igual eso ayuda, como dice usted, al tema de los programas que entrega Junaep. También hay dentistas, oftalmólogos, todas esas cosas. Entonces, si ven que el niño en la ficha tiene caries, lo mandan al tiro a la evaluación de Junaep. Al tiro, incluso a los 5, a los 6 años, chicas, yo los acompañaba a mis estudiantes, a mis niñitos pequeños, los hacía los sellantes. ¿Qué significa los sellantes? Que te sellan los dientes de leche. Te sellan en el fondo los dientes cuando son pequeñitos de 4 o 5 años, cosa que les dura hasta como los 7, cosa que no provocan caries. Es interesante porque les enseñan todas las partes, le enseñan ahí con un cepillo a lavarse los dientes y el dentista te dice 4 minutos, tía, 4 minutos, sí, es verdad. 4 minutos, el cepillado, el barrido, y tú después en la sala, tú en el fondo también tú vas a aprender ahí. Y como te digo, todo esto son cosas que los colegios hacen y son programas de Estado. El anamnesis, como le digo yo, es una ficha que se trabaja más que nada para saber si el niño, por ejemplo, tiene algún problema de retraso. Entonces tú dices, ya el niño nació con... Bueno, tengo cuántos niños que nacieron con Forte, tengo cuántos niños, por ejemplo, con
¿cómo se llama? Incluso hasta uno le pregunta al apoderado, imagínate cómo su niño nació, por ejemplo, por cesárea, sí, ella me dice, no, pero nosotros inducimos la cesárea. Porque todos esos rangos ¿se acuerdan que hubo una moda en que la gente no quería tener sus hijos parto natural? Y planificaba la cesárea. Mi colega tuvo sus 2 hijos así. Bueno, nosotros nos reíamos nomás porque en el fondo cada uno hace las cosas, si tiene la oportunidad o tiene el dinero lo puede hacer. Pero en el fondo, claro, y uno ve, chicas, muchas veces los problemas cuando los niños nacen. Eso también. ¿Sufrió asfixia? ¿Es alérgico a algún medicamento? ¿Es alérgico a alguna comida? ¿Tiene intolerancia al gluten, a la lactosa y todo? Entonces tú haces como un barrido, así. Consultas todo. Y eso, chicas, aparte de conocer al niño, también conoces a la familia. ¿Ya? Eso es una de las fichas, nos fuimos para otro lado. El diagnóstico dice anamnesis no solo se observan conocimientos previos, conocimientos de interpretaciones, comprensiones, aplicaciones, actitudes, destrezas, hábitos, etcétera, sino que también su estado físico, emocional, inteligencia, maduración, capacidad, intereses y limitaciones. Cuando dice limitaciones, ¿cómo va a saber la tía las limitaciones? Claro, si el niño a lo mejor duermen todos en una misma pieza. Eso es una limitante, ¿no? ¿Qué creen ustedes? Si el niño no tiene un lugar donde él pueda guardar sus juguetes. Qué importante, chiquillo, aunque sea una caja. ¿Ya? Bueno, esos son más que nada lo que se hace, los diagnósticos. Y acá, por ejemplo, hay una muestra de anamnesis. Ustedes lo pueden buscar, chicas, y googlearlo. Este es un documento oficial, ¿ya? Ahí está, dice República de Chile, qué sé yo, y ahí se van, y hay casilleros que se van llenando. Lo otro que hablamos con la Pili, es de Junaep, que es larguísimo. ¿Ya? Acá, por ejemplo, acá debajo de esto hay un link, ustedes pueden buscar en el link y pueden buscar información también, ¿ya? Les dejo abierta esa posibilidad. Después está la entrevista con la familia. En la entrevista con la familia es un instrumento que debe estar presente en todo proceso de evaluación. En todo proceso de evaluación de diagnóstico, bueno, siempre en todo proceso de evaluación tenemos que tener un contacto con la familia. Se realiza con el propósito de recoger información complementaria acerca del niño o la niña, por lo tanto puede estar dirigida a los padres, a los terapeutas, a los psicólogos y a otros educadores que hayan estado en el proceso educativo de niños y niñas. ¿Cómo? A mí muchas veces me llamaban y me decían, tía, la llaman por teléfono, el psicólogo no sé cuánto, y decía, ¿quién es? Yo no lo conozco. Y me decía, hola Berta, ¿sabes qué? Me encuentro con uno de tus niños acá, que vino para un estudio, y sale acá tu nombre, que tú eres la educadora. ¿Cómo se porta en el colegio? ¿Cómo es esto? Entonces, ahí se hacen redes sin conocer a los, ¿cómo se llama? A los integrantes, ¿me entienden? Ah, ¿sabes? Sí, una vez me llamó una persona que era del juzgado, que me asusté mucho porque el niño estaba en un litigio de, ¿cómo se llama? De tuición. En ese tiempo era tuición, ahora es cuidado personal. Claro, estaban peleando los dos, el papá y la mamá, entonces, y yo ahí entre medio y me llamó a mí para consultarme cosas, que si el niño iba a la escuela o no iba a la escuela, y dije que tenía que venir personalmente a pedir la ficha a la dirección. No podía entregar esa información, sobre todo el litigio. Entonces, Pilar, ¿tú pediste la palabra? No, profe, tengo la manito abajo. No, era yo. ¿Quién? A ver, ya, te doy el pase ahora. Era yo, profe. Es que yo me acuerdo cuando se hacía antiguamente la prueba del CINSE, también les mandaban ese papel para saber cuántos los niños tenían celulares, cuántos celulares tenían en la casa. Sí, lo que dices es verdad, porque el CIMSE ahora también se manda una encuesta a la casa, y eso se pregunta, porque nosotros no sabemos cómo todo después viene sellado, ¿cierto? Ustedes lo mandan sellado, nosotros no sabemos, no se abre. Claro, esa información Sí, de la... sí, yo me acuerdo que a mi hermano cuando estudió la básica, mandaron ese papel y preguntaban muchas cosas, cuántas cosas tecnológicas tenían en la casa, cuántos teléfonos. ¿Ven, chicas? Estamos siendo investigados. No, sí es verdad. Y nosotros no sabíamos, eso llegaba, esa información llegaba así sellada. ¿Ya, chicas? Dice acciones para favorecer la retención de los niños y las niñas. Hablamos de la retención o de la preocupación. ¿De qué forma, de qué acciones pueden derivar, por ejemplo, podemos nosotros hacer como escuela?
Las visitas domiciliarias, chicas, cuando sean necesarias y son buenas. La flexibilización de la atención y las reuniones de apoderados. ¿Ya? Esta es la comunicación donde uno más que nada, estas acciones son más que nada para ver la retención de los niños y las niñas, más que nada el sentido de la preocupación de niños y niñas. Yo lo coloco desde ese punto de vista. Acciones para favorecer la retención de las niñas, ejemplo, protocolos de actuación del Reglamento Interno de Convivencia Escolar. Acá, muchos de los colegios, ustedes pueden opinar acá, que tienen siempre su convivencia escolar. Por ejemplo, señor apoderado, su niño si falta 3 días, usted tiene que venir al colegio a justificar. Si su estudiante llega atrasado 15 minutos, está media hora y no entra al colegio. Si llega atrasado 1 hora, se devuelve a la casa, que es lo que pasaba antiguamente. Estos son los protocolos, más que nada, que los colegios implementaban a la familia, ¿ya? Ahora vamos a ver algunos ejemplos. El protocolo en caso de inasistencia reiterada. Estos son más que nada protocolos de colegios, chiquillas. No es que uno lo diga, lo ponga como una pauta, dice. Situaciones que ponen en riesgo el derecho a la educación. Claro, con tanto protocolo, muchas veces, chicas, hay problema, por ejemplo, que los niños asistan. Entonces, la asistencia al colegio es obligatoria, desde el primer y hasta el último día del periodo lectivo, con el propósito de resguardar y garantizar el normal desarrollo de los aprendizajes y avances pedagógicos a los cursos superiores, debiendo cumplir con el porcentaje mínimo exigido, 85% por el reglamento de evaluación y promoción. De no cumplir con esto, el estudiante reprueba el año, norma ministerial, independientemente de las notas que le permitan ser promovido. Esta es como una norma ministerial, para que vean ustedes. Se considera inasistencia reiterada toda inasistencia injustificada que supere los 3 días consecutivos o se repita aleatoriamente dentro de varias semanas en un mes. Disculpen un poco, chicas, lo que pasa es que estoy haciendo clases desde la mañana, ya ya tuve clase de práctica también, entonces hablo demasiado ya. ¿De acuerdo? Dice, se recomienda dentro de lo posible al apoderado y al estudiante evitar participar de trámites y consultas médicas en los horarios de clase. ¿Qué significa una asistencia al aula? Para no interferir y afectar el proceso de aprendizaje. En caso contrario, deberá ser retirado exclusivamente por el apoderado titular o suplente en los horarios establecidos por la escuela, quedando constancia de esto en el libro de registro de salida. Bajo ninguna circunstancia será autorizado el retiro mediante llamado telefónico. Estos son cosas que son como protocolos que colocan los colegios, ¿ya? Y ustedes pueden saber como apoderado en eso. No puedo retirar a mi niño, tengo que ir yo, porque yo solamente lo puedo retirar, no puede ir otra persona. ¿Ya? Acá, por ejemplo, se muestran varias normas, los procedimientos, por ejemplo, frente a situaciones de inasistencia reiterada, completar ficha de identificación con datos relevantes, teléfonos, eso es importante, yo me acuerdo, chicas, teléfonos que sean verdaderos, teléfono que tú llames y que el apoderado te responda. Muchas veces los apoderados te colocan teléfonos que no existen, o del vecino, o del de al lado, o el del recado. Entonces, en el fondo, cuando tú necesitas hablar con un apoderado o algún accidente, alguna cosa que haya pasado en el momento, generalmente no encuentras a los apoderados. Entonces, eso es interesante. Cada vez que ustedes vayan a matricular a sus niños, coloquen un teléfono donde ustedes puedan estar ahí 24/7, cosa de cualquier cosa, al tiro las que se comuniquen con ustedes. Es importante eso, chicas. Acá dice establecer contacto con el autorresponsable y citar entrevistas. En caso de no concurrir a entrevistas, se efectúa visita domiciliaria para realizar entrevistas con, dice, el mismo objetivo. Acá siempre más que nada va la dupla de la psicosocial, quizás la psicóloga, la asistente social, y uno va a las casas y las familias te reciben muchas veces, ¿ya? En caso de que la situación se mantenga y constituya vulneración de derechos en la educación, se realiza derivación a redes de apoyo, programa de prevención focalizado, más que nada en la Oficina de Protección de Derechos. Esa es la famosa OPD, que los apoderados tienen mucho miedo. ¿Han escuchado la OPD, chicas? Ay, pero tía, la OPD más encima, eso está en todos los... Eso está en todas las municipalidades, más que nada en un programa de prevención, Oficina de Protección de Derechos, Tribunales de la Familia. Y yo he visto cuando se han ido haciendo acusaciones, pues chiquillas. ¿Ya? Esto más que nada son los procedimientos, los documentos que uno llega. Protocolo en caso de impuntualidad reiterada. Se va a mandar a la casa. Vamos a adelantarnos, no nos vamos a atrasar, chicas, con los casos que tenemos que ver ahora. Los procedimientos en el retiro de los alumnos.
el libro de registro, la inasistencia. Ustedes después lo pueden ver con más calma, al no acudir, por ejemplo, a una citación para justificar atrasos. ¿Qué es lo que pasa? El niño se devuelve a la casa. Antiguamente los niños se devolvían a la casa cuando estaban atrasados, ahora está prohibido, no se pueden devolver, ¿ya? Porque puede tener problemas para volver o cualquier cosa en el, ¿cómo se llama? En el transcurso. Ya, chiquilla, ahora, ¿cuántos grupos tenemos nosotros? Somos 8 grupos, ¿cierto? ¿Sí o no? 9, profe. 9 grupos. Ahora, todos los números impares, 1, 3, 5, 7 y 9 van a ser el caso 1, ¿ya? Y todos los grupos pares, el 2, el 4, el 6 y el 8 van a ser el caso 2. Aquí tenemos, ¿cuántos casos? Tenemos 3. 1, tenemos el caso 2 y tenemos el caso 3. El caso 3, chicas, yo lo voy a dejar acá y ustedes lo van a hacer como ensayo en su casa, con sus compañeras. No hay tareas, esta semana no le voy a dar tareas, pero esto va a ser ensayo para que ustedes lo preparen para la sumativa, porque esto va a ser como muy parecido a la sumativa, ¿de acuerdo, chicas? Ya, entonces vamos con el caso número 1, que yo después los voy a colocar para que se vayan a juntar en sus aulas. Van a trabajar solitas en las aulas los grupos y después 10 minutos, nos vamos a tener ahora 20 minutos aproximadamente, van a trabajar solas y después las voy a citar y las voy a dejar un ratito para que cada uno del grupo cuente lo que hizo. El caso 1 de los grupos impares dice: Tomás, 17 años, dice, mantiene un buen rendimiento escolar. Sin embargo, sufre acoso de parte de algunos compañeros de su curso. Ya vayan analizando, ya vayan viendo los datos. El colegio no ha informado a la familia, vean ustedes los errores, sobre lo que sucede con Tomás, ni tampoco realiza un trabajo con el curso sobre lo que sucede. Tomás, cansado de intentar cambiar la conducta de sus compañeros, sencillamente se resiste a ir al colegio, inventando excusas para no ir, por lo que ha faltado a clase. Sus padres asisten al colegio, a veces al colegio, a veces nomás, ya que tienen horarios extensos de trabajo. Sin embargo, siempre tratan de estar presentes en las actividades recreativas. En las recreativas, que se desarrollan los fines de semana. En esta ocasión, la docente les ha mencionado que Tomás es un poco tímido. Sin embargo, no saben lo que ocurre realmente y al parecer la profesora tampoco sabe lo que le pasa a Tomás. Preguntas para que lo desarrollen los grupos. ¿Cuál es la forma y nivel de participación de la familia de Tomás? Ustedes ven ahí que la forma eran 3, ¿cierto? Y los niveles eran 5, ¿cierto? Ya, ¿qué estrategias propondrían ustedes como grupo para favorecer la participación? ¿De qué manera? Utilizando acciones para favorecer la retención de los niños y procedimiento de diagnóstico socioeducativo familiar. Se va este grupo a las ¿cómo se llama? A las salas, yo las voy a colocar al tiro. Y después en el grupo, en la familia número 2, el grupo 2 dice: Antonia asiste a nivel medio mayor del jardín infantil Antumaguida. Los padres de Antonia primerizos, a pesar de llevar más de un año en el establecimiento, siguen llenos de dudas. En las entrevistas constantes con la educadora exponen no estar seguras del jardín, ya que ellos realizan el cuidado de su hija desde el nacimiento. Desconfían de las interacciones con los otros, niños y niñas, de las caídas y de algunas negligencias que pudieran suceder en algunos establecimientos educativos. Constantemente se preguntan si el equipo educativo podrá cubrir las necesidades de mi hija. Por otro lado, no son solo los únicos apoderados de la misma situación. Ojo, chiquilla, vean los datos. Me vienen las preguntas. ¿Cuál es la forma y nivel de participación de la familia de Antonia? ¿Qué estrategias propondrían para favorecer la participación, tomando en cuenta acciones para favorecer la retención y procedimientos de diagnóstico sociocultural? ¿Ya? Pilar, te doy a ti el paso al tiro. Profe, quería hacer una pregunta porque se supone que la clase termina a las 8:30, entonces son las 8:10. ¿Cuánto rato vamos a estar en grupo y cuánto? Un ratito escaso nomás, lo que nos queda de clase. Ya. ¿Ya? ¿Ya, chiquilla? Chicas, bajen el PPT porque ahora voy a tener que dejar de compartir para poder ir a el aula. Sección de grupos.
Permitir que los participantes seleccionen la sala, crear. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Iniciar todos. Ahí están las salas, chicas, se pueden retirar a las salas. Un ratito nomás, Pilar, si tú te tienes que retirar me avisas ya. De todas maneras, lo interesante es que para que vayan viendo cómo van trabajando el tema. Porque es como el ensayo para la prueba. Ya, profe. En la otra clase, Pilar, van a estar ustedes casi toda la hora en esto. Ok, Lorena, gracias. Lore, ¿estás sola? Sí, porque a la chiquilla se le fue la señal del internet. Ya. ¿Con quién estás en tu grupo tú, Lorena? El 7. Ya, pero ¿qué más está contigo ahí? Estaba con la Jenny recién y se le cayó el internet. Ya. Ya, trabaja entonces, puede trabajar solita, ¿cierto? Sí. Ya, mi niña, nos vemos. Nos vemos. Bien, voy a dejar de grabar ahora, ya las chicas están en su grupo, así que me despido. Ya falta después solamente trabajar con grupo grande.